contarles, emocionado y muy motivado. Gracias por la invitación. Cae Palenque Monroy. Monroy, hijo del segundo matrimonio del compadre Palenque. ¿Sí? Yo te escuché ya hablar sobre el relanzamiento de Condepa, un partido político que en los 80 fue la voz de la gente pobre, de los indígenas, se pegó mucho a la clase trabajadora, a la clase que estaba muy abandonada, se acercó mucho a las laderas, hizo visible a mucha gente, pero estuvo en un momento muy crítico por todas las divisiones que tuvo Condepa, pero había un líder indiscutible que era tu papá, Carlos Palenque Avilés. Sí, exactamente. Bueno, nosotros venimos con esta noticia hace un poco más de un año ya, en la que nos ponemos a trabajar, nos ponemos, por supuesto, a estudiar mucho. Después de haber tenido un periodo dentro de la política, que ya la gente lo conoce, decidimos seguir buscando. No estábamos completos, no estábamos felices con lo que estábamos avanzando en política, y después de estudiar mucho y de analizar mucho las opciones, decidimos que el camino para poder salir de esta guerra a la que los políticos tradicionales nos tienen acostumbrados era devolverle a la gente conciencia de patria. La conciencia de patria que dejó mi padre, que quedó en un buen lugar en la memoria de la gente, que con sus altibajos y sus problemas fue, como tú lo dices, la voz de los sin voz, con un liderazgo auténtico, con transparencia, con ganas de trabajar por la gente más humilde, sin excluir a nadie, priorizando pero no discriminando a nadie, porque revancha y venganza en conciencia de patria no hubo ni habrá ahora. Entonces estamos ya en la recta final, después de mucho tiempo de poder ver cómo quedó la conciencia de patria de antes, el desorden en el que se dejó todo el tema administrativo, financiero, contable. Ha tomado mucho tiempo, ha tomado mucho trabajo, muchas noches, pero ya estamos casi listos para poderle anunciar a la gente que Conciencia de Patria volverá, y volverá intacta en su ideología, en sus maneras de trabajar, como te decía, priorizando, pero nunca discriminando absolutamente a nadie, pero renovada también en sus cuadros, habiendo absorbido todo lo positivo de la Condepa de antes, pero inyectándole renovación, sobre todo, nuevas maneras de hacer política, nuevos caminos, nuevas maneras de actuar y de proceder en política. Así que tenemos una Condepa 2.0, una versión 2.0, si así podemos decirle, en la que seguramente la sociedad va a confiar y va a depositar su esperanza, porque es necesario repetirlo. Los políticos tradicionales nos han metido hoy por hoy en una guerra imparable, en la que si estás de un lado eres enemigo del otro, y no puedes estar de un color si eres de otro color, y en fin, cuánta cosa que estamos acostumbrados a escuchar todos los días en los noticieros y en las redes sociales, que por supuesto están constantemente informándonos o desinformándonos, pero de alguna manera mandándonos información. Yo creo que la sociedad está cansada de escuchar que uno se pelea con el otro y que el otro es un vendepatria o es un traidor. En fin, creo que nos hemos aburrido de escuchar que los políticos se insulten. ¿Tú tienes la personería jurídica de Condepa? Aún no, como te digo, estamos a punto de recuperarla para poderla volver a poner en el escenario político boliviano. Depende. Ya casi de nada, no todo este año que te digo que hemos estado trabajando tanto en el tema, dependía mucho de ordenar todo el desorden que habían dejado, sobre todo un desorden financiero tremendo. Pero tomó casi un año, un poco más de un año, y ahora ya estamos en la recta final, que es preparar un plan de gobierno, que es preparar una estructura y unos estatutos sólidos para el partido, y definitivamente hacer una conferencia de prensa diciéndole a la gente que empezamos a recolectar las firmas. La crisis de Condepa comenzó por una división interna, CAE, luego del fallecimiento de don Carlos Palenque. En ese momento, una de las hijas de Carlos Palenque, Verónica Palenque, sí estaba como diputada. Había un entorno, Remedios Loza. ¿Tú tienes algún tipo de acercamiento con ellos?
No, en realidad no. Yo creo, Jimena, que la crisis de Condepa empieza un poco antes incluso de la muerte de mi padre, donde hay una división y una ruptura irreparable entre los líderes de Condepa. No solamente con Mónica y mi padre, sino dentro de la estructura. La cúpula se rompió y es ahí donde empezaron los problemas. A razón de esos problemas muere mi padre y bueno, muerto mi padre después, obviamente ya nadie se iba a ser responsable, por supuesto, de Condepa como personería jurídica y tampoco de Condepa como proyecto político para la gente. Entonces ahí donde muere y bueno, la relación que yo tenga con aquellos personajes es irrelevante porque de todas maneras yo estoy convencido de que ninguno, absolutamente de ellos, tiene un espacio en la nueva Condepa. Justamente por eso, porque Condepa terminó siendo un partido que no quiere, que la nueva Condepa no piensa que se debe actuar así. A ver, me voy a explicar mejor. La estructura condepista termina con la traición de unos a otros, de altos dirigentes con otros, de movidas políticas extrañas y raras para hacer caer a un líder o para hacer caer a otro líder. No voy a hablar ni victimizarlo a mi padre, pero empieza con eso y eso es lo feo. Esa es la política tradicional, esa es la parte que nosotros al estudiar la Condepa de antes, esa es la parte que hemos barrido y la hemos dejado en el pasado porque la criticamos. Es justamente lo que sigue pasando ahora, las maneras antiguas de hacer política, de serruchar el piso a uno, de hacer algunas movidas para hacer caer al otro, dejando de lado los intereses de la gente y lo que tanto pregonaba mi padre, que eran los intereses sobre todo de los más humildes. Cuando perdemos ese horizonte y perdemos la vocación de servicio por nuestro pueblo, ahí es donde se va todo el diablo, como se fue en la anterior Condepa. Entonces esos personajes, esas maneras de trabajar y todo lo que viene con ellos, los hemos dejado en el pasado. La nueva Condepa viene, como te decía, intacta en sus maneras de trabajar por la gente humilde, pero por toda la sociedad en su conjunto también, sin artimañas, sin miramientos y sin odios y sin una estructura que venga del pasado y venga a llenarlos la cabeza de cosas negativas. En ese tiempo, tal vez por la relación tan fuerte que tenía Verónica con don Carlos Palenque, ella estuvo de diputada, pero luego se cerró el tema político para ella. Los otros hijos, Jorge Luis y Ana Carolina, los he escuchado decir que no tienen ninguna intención política. Tú sí. Tuvimos la oportunidad de conversar aquí en el set de Jaque Mate y estabas tú en Solvo. Correcto. ¿Qué pasó? Bueno, cuando yo empecé en Solvo, las cosas eran diferentes y cuando, bueno, me salí, cambiaron por completo. Es decir, es natural que en algún momento dos personas, dos ideologías tengan caminos incongruentes y eso es lo que fue pasando. Yo tengo formas de actuar y de trabajar que van mucho más allá de una confrontación política y que mi día a día sea el salir a decir lo malo que ha hecho otro político, lo malo que haga tal cosa el presidente Morales. Siempre ha sido entre mi persona y los dirigentes de Soberanía y Libertad, siempre ha sido una razón para discutir. ¿Por qué no estamos proponiendo algo? En lugar de mañana salir a las calles o en nuestras redes a decir lo mal que está haciendo Evo Morales por tal cosa, ¿por qué no proponemos algo? ¿Por qué no trazamos nuestro propio camino y no nos centramos al camino el que te repito, donde tenemos que entrar y definitivamente lo primero que tenemos que hacer al entrar a ese escenario político es conseguir un enemigo? Porque así lo dice la política de antes. Tenemos que tener un enemigo y el gobierno del presidente Morales será el enemigo y tenemos que ir a agarrarnos de las mechas. Y eso no es productivo. Que te enfrenten al gobierno de Evo Morales. ¿Tienes mucha simpatía con el MAS? No es que me moleste que me enfrente con el gobierno de Evo Morales ni con ningún otro. No me parece productivo el utilizar las horas del día pudiéndolas trabajar en proyectos
que sean para beneficiar a la gente, en lugar de estar fijándome en lo que hace el de al lado y estar hablando constantemente de eso. A mí me parece poco productivo. Respeto que las formas de los partidos políticos hoy por hoy sean así, pero no estaba cómodo. Y como en cualquier trabajo, como en cualquier proyecto al que uno se une, el momento en que ya no estás cómodo, el momento en que has intentado tocar todas las puertas para poderle dar una solución al problema que estás teniendo o a la preocupación que estás teniendo, bueno, si no hay resultado, bueno, es completamente válido y legítimo dar un paso al costado. En las redes sociales te asocian mucho con el movimiento del socialismo. No sé si has visto imágenes, fotos, videos que circulan en el Facebook, porque este es un elemento que si estás entrando en política te va a tocar enfrentar. Sí, por supuesto, he estado viendo últimamente en las redes, después de este fin de semana en el que fui invitado a... Sí, ahí en el teléfono. Ahí están las fotos. Bueno. Esto está en las páginas, en las redes sociales, te están asociando al MAS, ¿no? Me imagino que sí, y eso es justamente el problema del que te hablo. La sociedad, los medios de comunicación, las redes sociales, los comunicadores digitales, la sociedad en su conjunto, los políticos, están acostumbrados a esto, es decir, ya nos están llevando en un camino tan marcado en el que uno no puede siquiera ser invitado a un acto de una obra de nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque si alguien está sentado en una silla cerca de alguien, ya estás manchado de azul y te has vendido, o si tienes una reunión con Luis Revilla porque estás tratando algún tema, entonces ya has vuelto. Y creo que los políticos estamos en la obligación de estrecharnos las manos cuando se trate de poder trabajar para la gente, y esa va a ser nuestra visión siempre. No tengo enemistad con absolutamente nadie y nunca la voy a tener. Es decir, si están esperando en mí como político que me enfrente con alguien, que esté peleando con alguien, no lo van a encontrar, porque no, es decir, estoy convencido de que no es la manera de hacerlo. Voy a estar en los eventos en los que me inviten. Si me invita César, como lo hizo en esta oportunidad la inauguración del teleférico, con mucho gusto voy a estar ahí, porque además considero que es una gran obra. Y si me invita también Luis Revilla, o que si me invita alguna autoridad, es un honor para mí poder estar ahí. Eso no me alía políticamente absolutamente a ninguno de ellos. Las alianzas políticas deberían existir solamente para beneficio de la gente, y no yo como los políticos de antes, es decir, a ver, ya, yo quisiera candidatear para ser alcalde de la ciudad, entonces ¿a qué partido me voy a ir a arrimar? No, tú vas a eso es de antes, es decir, las alianzas políticas no las voy a utilizar jamás nunca para mi beneficio, para yo ser el alcalde, para yo quererme, no sé, posicionar en algún tema. Voy a estar muy feliz de hacer alianzas y de poder estrechar la mano de cualquier político, de cualquier líder, de cualquier autoridad, cuando se trate de poder trabajar para la gente. Creo que la gente está esperando eso de un político. Eso es a lo que le decimos renovación. Esa transparencia, y no tengo miedo de decir volveré a estar, y no tengo nada que ocultar. Y creo que estas palabras que les estoy diciendo ahora a la gente le van a chocar un poco y van a decir, a ver, un ratito, pero si no es del MAS tiene que estar en otro partido, si no es tiene que estar en contra del MAS. Esa es la consigna ahora. No. En todos los países, en el siglo XXI, últimamente en Latinoamérica, nos están obligando a que los partidos políticos, a que los países estén completamente polarizados. Así en Argentina, así en Venezuela, o eres de un equipo o eres del otro, y punto. Bueno, como nos has dicho, estás trabajando en el aspecto legal para el tema de la personería. Seguramente te vas a reunir con el Tribunal Supremo Electoral para tener una situación. Ya hemos tenido varias reuniones. De hace 16 años que Condepa no está en las lides políticas. Va a ser un trabajo muy duro, porque hay un tiempo de ausencia, y en política cuando te apartas tiene un costo. Va a ser muy duro para ti, así que vamos a tener la posibilidad de poder conversar en otras oportunidades. Visítanos cuando esté ya todo lo de la personería jurídica, y obviamente mientras más partidos, mientras más figuras hayan en todo lo que es la democracia en Bolivia, ganamos todos los bolivianos. Gracias, Cae. Gracias, Jimena. Es importante mandar un mensaje de unidad a la gente, de que
esperanza, de que sepan que la vida no seguía existiendo antes y va a seguir existiendo después de Evo Morales, de este conflicto, de otros conflictos que tenemos. La política va a seguir, nuestro país sigue, los políticos estamos naciendo algunos, tenemos muchas ganas, hemos visto cosas muy feas antes, queremos cambiarlas, tenemos grandes intenciones, estamos a muy poco de devolverle a la gente conciencia de patria, y es un reto. Para terminar, es un reto, por supuesto, muy importante. Si no fuera un reto tan interesante como lo es ahora, no lo estaríamos haciendo. Condepa ha estado ausente mucho tiempo, pero es como mi padre. Mi padre también ha estado ausente mucho tiempo, sin embargo, en el corazón de las personas sigue latiendo muy fuerte. Y Condepa también. Entonces eso es para nosotros algo muy importante, un reto muy lindo, por supuesto complicado, pero si no lo fuera así no sería tan interesante y tan motivante para nosotros poder lograrlo. Muchísimas gracias. Me han quedado muchas preguntas por hacerte, pero tengo que continuar con el programa. Bueno, gracias, Jimena. Muchísimas gracias. Me voy a la pausa. No se olvide, por favor, Laboratorio Hahnemann tiene para usted la pastilla de la felicidad. Pare de sufrir. Esta pastilla es 100% natural, termina con la ansiedad. Si usted está irritable, deprimido, se acabó. No causa adicción, rompe con los periodos de tristeza, ayuda con el manejo de la ira y el estrés. Con Nodep me siento bien. Vámonos a la pausa. Enseguida regresamos, por favor. Tenemos mucho que hablar. Ya estamos con don Fabián Yaxi. Hay un plan territorial de desarrollo integral del